Comentamos a Lick que nos acompaña en el proceso ahora el licenciado Candelario Ordóñez Reynoso, que fue asignado por Coordinación Nacional para el curso de Políticas y Legislación Educativa. Y ya esta semanita que viene nos vamos a estar reuniendo nuevamente los tres para coordinar Ah, caray. esfuerzos para este proceso. Entonces, parte de la coordinación, pues te dejamos el espacio, Lick. Bienvenido, qué bueno que estés bien. Muchas gracias, igualmente, gracias, Lick. Bueno, bienvenidas compañeras, bienvenidos compañeros. Muy buen provecho. Quiero rogar que alguien nos pueda dirigir una oración. Una sola persona, Yolik, por favor. muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios, por este día más, por la salud, por nuestro trabajo, por nuestras familias, por todo lo que nos has brindado este día, Señor, por los aprendizajes nuevos, por el compartir. Gracias por la vida de cada persona aquí representada y también pues te pedimos perdón por nuestras faltas. Sabemos que con una palabra, con un gesto, ofendemos a las otras personas. Perdónanos, Señor, por todo eso. Y pues te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento en esta tarde que vamos a estar compartiendo. Bendícenos a cada uno, a los licenciados y pues a cada uno de mis compañeros. Y danos la fortaleza espiritual, física, emocional que necesitamos para estar cada día de pie. Ponemos este momento en tus manos, que seas tú quien nos dirijas y pues nos quedamos bajo tu nombre y que todo nos salga bien. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Bueno, quiero rogarles que se sirvan activarme sus cámaras para las fotografías ya de siempre. Y comentarles que el link de asistencia está habilitado. Ya se encuentra en el WhatsApp. Usted puede iniciar a registrar su asistencia. También en el chat de Zoom, por favor, escribir su nombre completo y la palabra presente con letras mayúsculas. Solo nos faltan las compañeras que hoy están de dos en dos. Si nos pueden aperturar sus cámaras, por favor. ¿Qué tal, Rick? Buenas tardes. Hola, Lick. Muy buenas tardes, bienvenidas. Bien, nos hace falta otra cámara más que se aperture. Muchas gracias. Bueno, pues a la cuenta de tres vamos con la primera fotografía. 1, 2 y 3. Muy bien, gracias. Y vamos con la segunda, solamente que necesito que me anoten su nombre, por favor, en el chat de Zoom. Su nombre completo y la palabra presente. Solamente Evelyn, Suset y Luis Fernando han escrito. Muy bien, gracias. Vamos con la segunda fotografía. Solo esperamos ahí el profesor Luis. Ya estamos, muy bien. Muchas gracias. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Gracias. Si ustedes desean, pueden cerrar sus cámaras. Quiero estar preguntando, ¿recuerdan de qué trató la sesión anterior? ¿Cómo son de obedientes con las cámaras ustedes? Todos las cerraron. ¿Alguien que recuerde de qué hablamos la semana anterior? Sí, Lick, sobre las etapas de desarrollo del ser humano, dijo tanto en lo biológico como
desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo moral y el desarrollo de la personalidad. Muy bien, tipos de desarrollo. ¿Y qué más? Mm. Solo eso. Sí, o sea, Solo eso recuerdan. sí, eso, Lick. Ah, bueno, pero alguien más, alguna otra compañera, algún otro compañero que recuerde algo, algo También más. habló licenciado de la memoria, que es un Ajá. proceso de información que ocurre después de haber escuchado o visto algo, que la memoria depende de la inteligencia para dar una respuesta. También habló de la psicología, la Ajá. ciencia que estudia los procesos mentales. Habló también del temperamento. Habló de los periodos del desarrollo humano, infancia, niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez. Habló sobre qué es la infancia, qué significa infancia en el latín, infans, mundo incapaz de hablar, el nacimiento y la adolescencia. Habló también de que de la infancia se divide en 4 fases o procesos. El primero de 0 a 2 años, que es cuando los niños están descubriendo. Y bueno, lo demás, tengo muchas cosas apuntadas, pero es que mis compañeros también quieren aportar, entonces los dejo a ellos. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Anadelmi. Ah, pues felicitaciones. Se ve que sí se dedicó a tomar apuntes. Felicitaciones. Muy Yo sí bien, muchas tengo mis gracias. apuntes, le un montón. Pues muy bueno, muy bueno. Bueno, ya la profesora Ana Elmi nos ha hecho un recuento de lo que se platicó hace 8 días y hoy vamos a iniciar a platicar acerca de la neurociencia. En el transcurso de la semana les posté un mensajito al grupo. En el Classroom ya están las presentaciones de las sesiones 2, 3 y 4, así como las tareas. Si ustedes tienen el tiempo y el deseo de irlas adelantando, enhorabuena, no hay ningún problema. Bienvenido el compañero. El link de asistencia se encuentra en el chat de WhatsApp y está habilitado para que por favor registren la misma. Como que vamos a iniciar con la sesión número 2. Me indican por favor si se observa. ¿Se observa? ¿O no se observa? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Para empezar, como ustedes saben, el cuerpo necesita ejercicio para mantenerse saludable, pero también el cerebro necesita ejercicio. Entonces quiero pedir de favor a la profesora Evelyn Tipaz que active su cámara y su micrófono para la actividad siguiente. Quiero pedirle que me lea lo más rápido que pueda el color de cada palabra, o que me diga el color de cada palabra. El color de cada palabra. El color, Verde, amarillo, rojo, negro, negro, no. azul. Ahí se equivocó uno. Uy, no. Repitamos. Repitamos. Desde acá. Sería el color de cada palabra, me dijo, ¿verdad? El color, sí. Sería verde, amarillo, rojo, negro. No. Dice azul. El color es azul. Dice negro, pero es el color azul. Entonces sería el primero sería verde, amarillo. Ya. O sea, estaba por acá. Sí. Acá. Rojo, azul, negro, rojo, azul, verde,
No. No, Recuerda que ya le me volví a dije confundir. color. Perdón. Verde, negro, azul, azul, rojo, amarillo, negro. Estoy bien ahí con rojo, amarillo, verde, azul, negro, verde, azul y, perdón, amarillo y Ah, negro. muy bien, muchas gracias. Perdón. Dime, ¿le costó o no le costó? Sí, me Le costó. costó. Ujú. Vamos a ver. Profesora Adelmi, ya que toma bastantes apuntes, por favor actíveme su Santo micrófono Dios. y su cámara. Va, Bueno, yo le espérame, voy a ir espérame. indicando Voy. y usted va diciendo el color. Por favor, el color. Muy bien. Va, vale. Empecemos pues. Rojo, rojo, No, arriba. No, mire. verde. Mejor lo digo yo rapidito. Verde, Mejor, sí. amarillo, rojo, azul, rojo, verde, negro, azul, rojo, amarillo. ¡Ay, yo me Bueno, otra vez. confundí, Lick! No tenga pena. Otra vez. No tenga pena. Va, otra vez. Va. Pero quita el dedo. Va, 1, 2 y 3. Verde, amarillo, rojo, azul. Rojo, verde, negro, azul, rojo, amarillo, azul. Bueno, muy bien, está bien. No hay problema. Vamos a escuchar a una última persona. A ver quién se atreve. Angélica, profesora Angélica, ¿usted se atreve a intentarlo? Muy bien, Lick, ahorita. Muy bien, gracias. Mm. Verde, amarillo, rojo, azul, rojo, verde, negro, azul, azul, rojo, amarillo, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, verde, amarillo, negro. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ya voy a llegar a la explicación de por qué es que nos cuesta a veces. No estoy diciendo que sea malo. Tiene una razón de ser. Siguiente actividad. Por favor, profesor Luis. Dígame 4 palabras que usted encuentre en esa sopa de letras. 4. Buenas tardes, licenciado. Lick, le digo yo. Buenas tardes. Centro que dice puma, perro, conejo y barata. Muy bien, muchas gracias. Ahora, la última actividad. Le voy a pedir a profesor Fernando Aguilar. Active su micrófono, por favor. ¿Puede usted indicarme cuál será el resultado de esta operación matemática tomando como referencia los datos asignados acá arriba? El resultado de esta operación tomando como referencia estos datos. Va, permítame, Lick, vamos a analizar ahorita. Muy bien. Sí, diga. ¿Quiere participar? ¿Quién habló ahí? Ah, Senta, Lick. ¿va a participar?
lo diga otro compañero, Lick. Me doy Bueno, por vencido, ahí está. 62, Lick. bueno, tenemos el primer resultado que es 62. Ustedes disculparán la perfección de los números, pero cuesta con el mouse. ¿Alguien que tenga otro resultado? 24. 24. ¿Alguien más que tenga otro resultado? ¿Nadie? ¿Resolvemos? 61, Lick. 61. Interesante, y hay 3 resultados. ¿Alguien que tenga otro resultado? Ahí está Juan Rolando, es pilas para matemática. Bueno, pues 80. Rolando. Hay un 80. 80. Muy bien. Otro resultado, profesor Juan Rolando. Estamos craneando, Lick. Bueno. Bueno, este tipo de actividades son muy comunes en las redes sociales. Y sobre todo en el Facebook, ¿no? Bueno, también por WhatsApp. Ahí las andan circulando. 62, Lick. Hay otro 62. Le vamos a hacer un chequecito aquí para identificar que tiene 2 respuestas. Pero Solo esperamos volando. Es 61, Lick. Yo me equivoqué. Hay otra respuesta de 61. Muy bien. 61. Hay otra respuesta. Ya van 3 61. 60. Ahora salió un 60. ¿24, Lick? Perdón, no le escuché. 24. 24. Muy bien. Vamos a pasar a resolverlo. Un plátano puede ser una banana, más otra banana es igual a 60. Esto implica que tiene un valor de 20. ¿Es así o no? Sí, 20. Sí. Entonces, acá tenemos 20. Ya sabemos que equivale a 20. Y cada piña va a equivaler a 3. Porque son 2 piñas y me da 26. ¿Estamos bien o no? Sí, Lick. Sí. Bueno, tenemos 3 en la piña. Pero ustedes se percatan de que hay 2 naranjas en cada apartado. O sea que cada naranja equivale a 1. 1. Ahora viene lo interesante. Cuando estamos trabajando operaciones de este tipo. Perdón. No había visto el signo por. Ajá. No hay Siguen pena. entonces. Cuando estamos trabajando operaciones de este tipo en las que encontramos una suma y una multiplicación, pues cotidianamente las personas suman 1 más 3, 4 por 20, 80, dice acá. Pues resulta que hay una regla que jerarquiza las operaciones. Primero se resuelven las multiplicaciones, después las divisiones, después las sumas y por último las restas. Bueno, ¿tenemos multiplicación acá? Sí, hay multiplicación. 3 por 20, 60. ¿Tenemos división? No hay división. ¿Y hay suma? Sí, más 1 sería 61. Entonces, las compañeras que dijeron 61 estaban en lo correcto. Pero el objetivo de esta actividad es que pongamos a trabajar a nuestro cerebro. Y cómo nuestro cerebro logra identificar una fruta con una cantidad específica. Bueno, si usted se lo hace a un niño, le aseguro que también se va a quebrar la cabeza un buen rato. Pero le va a interesar, porque la matemática se volverá un poco más atractiva. Pues estas son actividades propiamente de gimnasia para el cerebro, ejercicio para el cerebro. La presentación que usted encuentra en el Classroom tiene otras 2 actividades más. Ya que terminemos la sesión sincrónica y vayamos a la sincrónica, puede usted retarse a sí mismo o retarse a sí misma a resolverlas.
voy a iniciar con una frase. ¿Alguien ha oído hablar sobre Albert Einstein? ¿Han oído hablar de Albert Einstein o no? O hasta hoy. Sí, Lick. Ili, ¿Y él a qué se dedicaba o qué hacía o qué era? Era un ¿Perdón? físico. Físico matemático, muy bien. Imagínense, un físico matemático expresó que el arte más importante de un docente, de un maestro, es despertar en sus estudiantes, bueno, el término alumno se ha usado anteriormente, es despertar en sus estudiantes la alegría de conocer y de crear. No hay mayor arte que ese. Entonces nos invita a preguntarnos, ¿será que soy un docente que invite a mis estudiantes a aprender de manera motivada o alegremente? Yo quisiera que usted se hiciese la pregunta. No me la vaya a responder, pero hágasela. Y dice, sí, pues conmigo. Pues les contamos historias, jugamos, cantamos, aprendemos y ya. Usted es un artista o una artista. El contenido de esta sesión está distribuido en cinco subtemas. El primero, vamos a dialogar acerca de neurociencia propiamente dicho, porque ese es el nombre de este curso. Seguido de sus objetivos. ¿Qué objetivos persigue la neurociencia? Después vamos a hablar de neuroeducación o neurodidáctica. Luego, el cerebro y las emociones. Y ya para terminar, la explicación de las actividades. 5 subtítulos, 5 subtemas. Y vamos a iniciar entonces con el primer subtema. ¿Cuál era el primer subtema? Neurociencia. Neurociencia. ¿Tenemos alguna idea de qué es neurociencia? ¿No? ¿O sí? En lo que piensan sobre su idea de neurociencia, quiero dejarlos con un pensamiento de Hipócrates. Imagínense, hace más de 2000 años. Él dijo esto. Hace más de 2000 años. Todas las emociones, entiéndase por emociones, alegrías, sufrimiento, las tristezas, incluso el placer, el dolor, la sabiduría, el conocimiento, todo es producido por el cerebro. Todo. Pero a él quizá le faltó expresar que no solamente es el cerebro, sino que muchas de esas emociones están influenciadas por las experiencias que estamos viviendo. Porque usted, si usted juega fútbol, puede que haya jugado la final de su campeonato, hayan quedado campeones, y es una gran algarabía, pero al momentito le dan una noticia lamentable y le aseguro que esa algarabía se esfumó. Esas emociones, las emociones de nuestro cerebro, que nuestro cerebro no controla las emociones. Al decir no controla, quiero indicar que usted no está pensando, pues bueno, si me gano la lotería voy a saltar 2 metros de la felicidad. No, usted no lo está pensando. Incluso los científicos han determinado que los seres humanos tenemos momentos más emocionantes antes de. Por ejemplo, usted va a ingresar a su examen privado de esta licenciatura. Y usted va bien preparado y va bien preparada. Entonces va emocionadísimo y emocionadísima porque sabe que la va a ir bien. Pero después de que sale del examen privado dice, sí, gané, gracias a Dios gané y ya. No está su emoción porque su mayor emoción fue anterior. U otra cosa, cuando alguien se va a casar, en la noche anterior está que desborda de emoción y esa emoción es superior a la que van a sentir cuando ya se hayan casado. Así de complejo es nuestro cerebro. Pero bueno, yo creo que ya pensaron sobre qué es neurociencia. A ver, alguien que me pueda explicar o que me pueda comentar. Profesor Luis Félix, ¿me puede comentar para usted qué es la neurociencia? Claro, la que es una ciencia que estudia las neuronas, los impulsos eléctricos que las personas tenemos cuando nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando nosotros observamos algo o cuando nosotros escuchamos. Me imagino yo que
esta neurociencia pues estudia todo eso, lo que pasa y por qué pasa, ¿verdad? Esas situaciones. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, tiene razón, la neurociencia se encarga del estudio del sistema nervioso central, de estudiar nuestro cerebro, su funcionamiento y cómo, no, cómo ese cerebro, cómo este sistema nervioso central interactúa con el resto del cuerpo humano. Esa es su función, pero le traigo otras definiciones. Es el estudio científico del sistema nervioso, principalmente el cerebro, y las funciones, que es un término utilizado para aplicarlo a la ciencia que se dedica al estudio, a la observación y análisis del sistema nervioso central del ser humano. Y otra cosa es que estudios muy recientes pueden ayudar a determinar de diversas formas las capacidades que tiene nuestro sistema nervioso, que tenemos cognitivamente todas las personas. Diversos estudios que anteriormente no se podían operar porque la tecnología no lo permitía. Pero tradicionalmente hemos considerado que la neurociencia, tradicionalmente se consideró a la neurociencia como parte de la biología. No se tenía como un estudio aparte del cerebro, no, sino que era parte de la biología. Pero ya en las últimas décadas, específicamente en los últimos años, y actualmente nosotros como educadores, estamos considerando a la neurociencia como parte importante del proceso formativo porque se dedica, como bien está explicado en la primera definición, al estudio del cerebro, sus funciones y específicamente del sistema nervioso. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno. El post que estoy proyectando nos hace referencia de que la neurociencia fue considerada una subdisciplina de la biología, pero que actualmente la neurociencia es una disciplina que puede abarcar diversas perspectivas o diversas disciplinas, como la psicología, la química, la lingüística. Puede hablar incluso de la educación, porque estamos hablando de neuroeducación. Imagínense, anteriormente la neurociencia era una parte de la biología, ahora es un conjunto de ciencias que se integran para estudiar al cerebro y sus funciones o al sistema nervioso desde distintas perspectivas. Pero así como hay estudios, también han surgido muchos mitos y se les ha dado nombre de neuromitos. Y algunos de esos mitos nosotros nos los hemos creído. Y el asunto con la neurociencia es que usted como educador, o yo como educador, usted como educadora, es quien decide qué tomar de la neurociencia. Recordemos que la neurociencia específicamente es un estudio científico, pero usted puede tomar de su contenido para aplicarlo al ámbito educativo. Nos da esa libertad. Y este tipo de actividades que hicimos al inicio, algunas quizá parecían muy sencillas o muy cotidianas en nuestro trabajo, como el crucigrama, como la sopa de letras, como laberintos, resolución de sudokus, todo este tipo de actividades, quizá para nosotros ya es muy, muy común, pero son parte de la neurociencia que es parte de la neurociencia que podemos utilizar en el ámbito educativo. Y como dije, hay neuromitos. El primer mito, uno de los más sonados: solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Ese es uno de los mitos más usados en las últimas décadas, pues se ha descubierto que no. Recuerdo que antes decían, solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Imagínense que usáramos todo el cerebro. Y usted bien sabe que pues usamos la totalidad de nuestro cerebro, porque cada hemisferio tiene sus actividades específicas. Y usted no es que esté haciendo una actividad en este momento y el resto de su cuerpo esté apagado, porque el cerebro solo está usando usted el 10%. No es así. Usted está haciendo uso de todo su cerebro. Incluso cuando está durmiendo, su cerebro sigue trabajando. Por eso es que podemos respirar. Por eso es que el corazón sigue latiendo, porque estamos usando la totalidad de nuestro cerebro. Otro neuromito era que para aprender otro idioma primero tenía que aprender el ser humano bien su idioma materno.
no se podían aprender dos idiomas juntos. Usted recordará que en el curso de Fundamentos Generales de la Educación Bilingüe se dialogó mucho sobre que se pueden aprender hasta 3 idiomas paralelamente. Y es impresionante. Usted viaja a Chichicastenango en días de mercado y usted va a encontrar niñitos que le hablan inglés, que le hablan francés. Son niños que no han ido a alguna escuela de inglés o francés, sino que han aprendido de la cotidianidad, de la pura necesidad. ¿Qué sucede con el paisano guatemalteco que se va a Estados Unidos? Que se va indocumentado. Pues para relacionarse, para adquirir productos, para trabajar, para comunicarse su trabajo, tiene que aprender el inglés. Usted me va a decir, sí, pero él ya conoce su idioma materno, por supuesto. Pero si él se casa con alguien allá y tienen hijos, esos niños en su casa van a hablar español, muy, muy seguramente. Pero cuando vayan a la escuela, o al kinder, o al prekinder, o a donde lo inscriban, le van a hablar en inglés. Y tendrá que aprender paralelamente el español y el inglés. Entonces sí es posible. Nuestro cerebro tiene esa y muchas otras capacidades. Otro neuromito es que la capacidad intelectual del ser humano es heredada. Se decía que un niño que era muy inteligente, esa inteligencia la heredó de su mamá. Ese era un mito. Usted nace con determinada capacidad intelectual, pero puede nutrirla a través de las experiencias que tenga en su entorno, a través de sus lecturas, a través de sus investigaciones, a través de sus estudios. Usted acá, en este momento, está nutriendo, está modificando, está cambiando su capacidad intelectual. Porque quizá algunas de las cosas ya las sabía, pero algunas otras no. Y eso es aprendizaje. El éxito académico puede verse afectado por saltarse el desayuno. Se ha dicho que si usted no desayuna frecuentemente, va a disminuir su capacidad académica. No es cierto. No es cierto. Lo que sí va a disminuir su capacidad de aprendizaje, su desenvolvimiento académico, es que usted esté malnutrido o malnutrida. Eso sí va a tener inferencia en el resultado. Pero que usted no desayune no va a inferir en su rendimiento académico o en tener o no tener éxito académico. Sí va a inferir en otras enfermedades, ¿no? Pero no en el rendimiento académico. Estos son algunos de los mitos que hemos leído, que hemos escuchado o que hemos comentado posiblemente. ¿Cuál era el segundo tema? A ver, ¿quién está tomando notas? ¿Cuál era el segundo tema? Objetivos de la neurociencia. Bien, perfecto. Objetivos de la neurociencia. ¿Cuál es la finalidad de la neurociencia? ¿Cuáles son las finalidades de la neurociencia? Como bien dijimos al inicio, hacer un estudio científico del cerebro y sus funciones, ese es su objetivo. Pero también describir cómo está organizado y cómo funciona nuestro sistema nervioso, específicamente el cerebro y las áreas del conocimiento. ¿Por qué razón es que para las mujeres es más fácil memorizar que para el hombre? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree? Dicen que las mujeres podemos hacer distintas actividades en las que estamos haciendo otras. Ajá, por ejemplo, podemos lavar trastos y atender a nuestros hijos al mismo tiempo. Pero ¿por qué cree? Bueno, hablemos anatómicamente por qué la mujer puede memorizar más rápido y mejor que el hombre. Eso es algo biológico, no es algo inventado, es así está estructurado el cerebro. El espacio para la memoria del hombre es más pequeño que el espacio de la memoria de la mujer. Por eso es que cuando el esposo y la esposa tienen una discusión, al esposo al otro día ya se le olvidó, pero a la esposa no. ¿Te recordás que ayer me dijiste tal y tal y tal cosa? Y el hombre, yo no me recuerdo, de verdad no me recuerdo. No es que se esté haciendo el loco el amigo, no es eso, es que el espacio de la memoria del cerebro del hombre es más pequeño que el espacio de la memoria de la mujer, del cerebro, el espacio de la memoria en el cerebro de la mujer es mucho más pequeño. Por razón se les olvida todo. Exacto,
Ya lo salvé. Bueno, también otro objetivo es determinar cómo evoluciona el cerebro. Determina. Si usted recuerda, hace 8 días hablamos de que en el primer año el cerebro crece o pesa 3 veces, aumenta 3 veces su peso. Esa evolución cerebral, de eso se encarga también de estudiarlo la neurociencia. Otro factor importante, otro objetivo importante de la neurociencia es que determina los procesos cognitivos que influyen tanto en el aprendizaje como en el manejo de la información. ¿Por qué tenemos estudiantes que no pueden seguir instrucciones? De verdad, no pueden. Usted le dijo, por favor, traiga la escoba roja que está en la puerta y recoge esta basura que está acá. El niño va a traer la escoba y la deja ahí y se vuelve a ir. ¿Y por qué no me hizo favor? Usted no me dijo eso. No pueden muchos niños seguir instrucciones. De eso se encarga de estudiarlo la neurociencia. Y al hablar de procesos cognitivos de aprendizaje, también en ellos podemos incluir aquellas deficiencias de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, como la dislexia, la dislalia, la disgrafía, la discalculia. La neurociencia se encarga entonces de estudiar por qué razón el niño, por pronunciar la P, pronuncia la B, por escribir la P, escribe la B, o por escribir la D, escribe la B o escribe la Q. ¿Por qué al niño se le van complicando estas letras? ¿O por qué, como coloquialmente decimos, se come las letras al escribir? ¿Por qué? Y el niño quizá ya está en quinto primaria. Ahí hay un problema disgráfico y que debe ser tratado. Gracias a Dios en nuestro tiempo, ahora la virtualidad, de verdad, yo creo que no fue mala la virtualidad. En primer lugar, aprendimos a valorar más la vida, la nuestra y la de nuestra familia. Y en segundo lugar, se empezó a compartir una variedad de material digital, material didáctico impresionante, de verdad impresionante, desde libros de inglés hasta folletos para trabajar actividades matemáticas. Es impresionante la cantidad de material que al menos yo en los grupos en los que estoy he recibido un montón de material, pero un montón, algo que no ocurría antes de la virtualidad. Ahora bien, con la virtualidad, decíamos hace 8 días, también aprendimos a usar diversidad de herramientas que no fueron creadas para educación, pero que ustedes como docentes las han adaptado a la educación. Por eso es que la neurociencia da esa libertad de que usted como docente sea quien defina qué tomar y qué no va a tomar de estas herramientas que pueden favorecer el desempeño cognitivo de nuestros estudiantes. ¿Cuál era el tercer tema? Ya lo posteé. El cuarto sí se los dejo para que me lo respondan. Componentes del sistema nervioso. Antes de hablar de los componentes del sistema nervioso, quiero traer a ustedes un recuerdo. Algo que ya platicaron en el curso de desarrollo cognitivo, y me atrevo a pensar que también en el curso de fundamentos generales de la educación bilingüe, cuando hablaron de las inteligencias múltiples. ¿Qué imagen tienen ustedes en este momento ahí? Que se les está posteando, se les está proyectando. ¿Qué imagen es? Los dos hemisferios. del cerebro. Perfecto. Muy bien, perfecto. Los hemisferios del cerebro. ¿Y cuáles son y en qué consisten los hemisferios? ¿No recuerdan? ¿De verdad? Son dos hemisferios, Lick. El derecho ¿Perdón? y No. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Tiene la lógica, la analítica y la objetiva. ¿El lado izquierdo o derecho?
el lado izquierdo tiene la Izquierdo. lógica, la analítica y la objetiva. Y en el lado derecho es más intuitivo, reflexivo y subjetivo. Muy bien, muchas gracias. El lado izquierdo se encarga de controlar toda el área matemática, el área lógica, el área de pensamiento racional, del habla, la escritura, mientras que el lado derecho se desborda más por la creatividad, por el arte. Es perceptible, es imaginativo, etcétera, etcétera. Ahora, yo tengo una pregunta y quiero pedirle favor a ver quién casi no ha participado. Ana Miriam. Dígame, Lick. Yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que los seres humanos empleamos los dos hemisferios o solo uno? Los dos, ¿Por qué? A ver, dígame. ¿Por qué? porque el hemisferio derecho nos indica las actividades que hace nuestra parte izquierda y el hemisferio izquierdo maneja nuestra parte derecha del cuerpo. Entonces sí empleamos los dos hemisferios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pregunté porque hace algunos años surgió esta discusión. Habían psicólogos que estipulaban que si en usted predomina la parte lógica, la parte racional, usted no emite ningún tipo de opinión, sino que la piensa. Primero pienso, luego existo, dijo un filósofo. ¿Qué filósofo fue? Muy famoso, por cierto. No se recuerda. ¿No recuerdan? Bueno, se los voy a dejar de tarea. Primero pienso, luego existo. Lado izquierdo, hemisferio izquierdo del cerebro. Razona sus respuestas. Medita lo que va a decir. Tiene habilidad matemática. Se le hace muy fácil. Se le pide un ensayo de los diversos tipos de ensayo. Yo no sé si en el primer curso de escritura madura les explicaron los tipos de ensayo que hay, porque no es solamente un ensayo el que hay varios tipos. Y los facilitadores hemos caído en el error de decir, redacte un ensayo y voy a calificar esto, pero no le dice cuáles son los tipos de ensayo. Usted necesita saber cuáles son los que hay. Pues bueno, a usted se le hace muy fácil redactar un ensayo, redactar un discurso, se le facilita muchísimo hablar en público, no tiene ningún tipo de prejuicio ni de nada, porque usted puede hablar en público cotidianamente y normalmente. Hemisferio izquierdo predomina. Diga, profesor Luis. Licenciado, solo una pregunta, tal vez no venga necesariamente al tema, pero me da curiosidad y por eso es buena pregunta, ¿no? ¿Será que habrá algún caso de alguna persona, niño o adulto, que tenga cambiado los hemisferios, que el derecho lo tenga del otro lado y así? Porque se sabe de que en el lado izquierdo pues cumple una función, pero de repente una persona que tenga ese lado del otro lado del otro hemisferio, ¿verdad? Y que será posible que una persona, tal vez pues, de repente por algún golpe muy fuerte, tal vez le afecte un hemisferio y ese hemisferio ya no pueda funcionar, ¿verdad? Como... Interesante. Ajá. Ya comprendí su pregunta. Ya la comprendí. Usted me está diciendo que alguna persona, pues quizá porque iba bajando unas gradas o porque se cayó, porque estaba jugando fútbol y le dieron una patada en la cabeza, un cabezazo, un codazo, lo que sea, ¿verdad? Tuvo algún accidente y hubo daño en alguna parte del cerebro. Su pregunta es, ¿será que el hemisferio izquierdo, si quedó muy dañado el hemisferio derecho, será que el izquierdo puede operar las actividades del derecho? Esa es su pregunta. Sí. Bueno, científicamente se ha comprobado que nuestro hemisferio izquierdo puede operar en algunos porcentajes muy mínimos lo que corresponde a otro hemisferio. Cada hemisferio tiene sus propias funcionalidades. Y si yo tuve daño cerebral en relación a mi hemisferio izquierdo, puede que no pueda hablar muy bien, que tartamudee,
Ese puede ser un problema provocado por algún golpe en el hemisferio izquierdo. Y voy a tartamudear y tartamudear. Eso no indica que mi hemisferio derecho venga y supla esa necesidad y me haga hablar tranquilamente. Es muy difícil. Son algunas cosas muy pequeñitas las que el otro hemisferio puede suplantar al otro, ¿verdad? Pero no, realmente no. Cada hemisferio fue creado, fue descubierto por los científicos con sus funciones y un hemisferio no puede operar al 100% las funciones del otro. No se puede. Un caso, la profesora hace un rato dijo que el hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha y el hemisferio derecho controla toda la parte izquierda del cuerpo. Y fíjese que la mayoría de maestros sufren de problemas nerviosos. La gran mayoría de maestros del país. No es que se hagan los enfermos, no, nada que ver. Es que ser docente es uno de los trabajos más tensos que hay, de verdad. Uno de los más tensos. Y resulta que a veces esa tensión exagerada provoca algún tipo de derrame. ¿Y qué lado creen ustedes que es el que se paraliza? ¿Qué lado del cuerpo? ¿El izquierdo o el derecho? No del cerebro, del cuerpo. No escuché, más fuerte. Izquierdo. El izquierdo. Fíjense, el lado derecho es más susceptible a todo este tipo de sucesos vasculares. Por ejemplo, que pues se emocionó mucho, tuvo una alegría tan fuerte, una tristeza o un enojo y pum, reventó 2, 3 vasitos sanguíneos del lado derecho. Frecuentemente eso ocurre. El lado derecho es más susceptible a tener este tipo de sucesos. No estoy diciendo que en todas las personas, ¿verdad? Pero sí he visto en la gran mayoría de personas, o que hay compañeros maestros a los que se les tuerce la cara. De verdad. Ya después les cuesta hablar, les cuesta hasta comer, pero es por eso mismo, por el mismo estrés. Y como les dije, no sé si se los dije hace 8 días, o solo lo pensé, que las personas que son explosivas, que dicen, expresan lo que sienten cuando están enojadas, cuando están tristes, cuando están alegres, lo dicen y punto. Esas personas tienen menos, son menos propensas a tener un paro cardíaco. Pero puede ser que esa explosividad nos provoque algún otro problema, como algún derrame o algo por el estilo. Entonces, lo que se aconseja es que midamos nuestras emociones. Sí las expresemos, pero no de manera muy airada ni de manera muy eufórica. Bueno, vamos entonces con los componentes del sistema nervioso. El primer componente es que el sistema nervioso controla y responde a las funciones del cuerpo y sobre todo que dirige la conducta. Pero para ello debemos reconocer que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo. Hasta hoy los científicos no han logrado identificar todas las actividades que puede ejecutar su cerebro. Sí, ya enlistaron algunas, ya sabemos de algunas. Pero el cerebro sigue siendo un misterio para los mismos científicos en pleno siglo XXI. No hay máquina que se le compare al cerebro humano. También, este cerebro, nuestro cerebro, tiene unas células específicas, células especiales llamadas neuronas, que se comunican mediante señales eléctricas y químicas. O sea, dentro de su cerebro hay electricidad. Por eso es que los mensajes son inmediatos, a la velocidad de la luz. Usted se pincha un dedo, va la señal al cerebro de que hay dolor y regresa la señal al dedo para que le duela. Primero duele en el cerebro y después duele el dedo. Impresionante. Por eso dicen que la mente tiene mucho poder. Hay gente que puede controlar el dolor con su mente. Hay mucha gente. Pues bueno, esa comunicación entre las neuronas se llama sinapsis. Y que no es más que la unión química o la unión eléctrica. Porque recuerde usted que esa comunicación puede ser química eléctrica.
Y esa unión química eléctrica puede permitirnos a nosotros o nuestro cerebro que genere señales eléctricas que van a pasar de las neuronas a otras células. Por eso es que usted puede mover sus brazos, puede mover sus dedos, o como dijo la compañera maestra, las mujeres pueden estar trapeando y pensando en su planificación la próxima semana. Sí, me toca tal tema, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y están haciendo dos cosas al mismo tiempo. O, como lo explicó ella, puede estar cocinando y viendo al niño de 1 año y medio que está empezando a caminar, que no se golpee, que no se caiga, etc. Esa es la razón por la que los seres humanos pueden hacer diversidad de actividades al mismo tiempo, porque las neuronas envían ese tipo de señales. Pero hay un dicho muy popular que pudiésemos aplicar también a este asunto, es que el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso es que muchas veces es mejor dedicarse solo a una actividad y hacerla bien. Aunque hay compañeros, debo decirlo, que pueden dedicarse a 2 o 3 actividades y lo hacen muy bien. Yo no sé cómo hace usted para estudiar, pero hay personas que está la música a todo dar y está estudiando y le va muy bien en sus tests. Y hay personas que necesitan silencio rotundo para estudiar. Ni bien pasó una mosquita, ya se desconcentró, se le olvidó todo lo que había leído. Tipos de aprendizaje. Bueno, la estructura y función del sistema nervioso. Vamos a empezar diciendo que las diferencias en los genes y el ambiente hacen que nuestro cerebro sea único. El cerebro de ustedes es único. Toda la información genética, aunque sean hermanas, la información genética puede ser la misma, pero el entorno hace que su cerebro se desarrolle de distinta manera. Aunque vivan en la misma casa, la experiencia que usted vivió es distinta a la que ha vivido su hermano o su hermana. Es distinta. En alguna partecita va a ser distinta la experiencia. Puede ser que usted diga, yo caminé al 1 año y medio. Dice mi mamá que yo caminé al 1 año y medio. Mi hermana caminó hasta los 2 años. Pueden ser mellizas, pueden ser gemelos, pero cada uno tiene un desarrollo completamente distinto, porque su cerebro es único. Una de las cosas que se aconsejan es que es importante desafiar continuamente a nuestro cerebro. Quiero hacer una pregunta. Y va a ser una pregunta, bueno, van a ser 2 preguntas en general, pero para la primera pregunta quiero rogarle a ver, es que no se me quedan los nombres y solo tienen sílabas ahí, hombre. ¿Quién está con la sílaba D? Delmi. Muy bien, Delmi. ¿Puede por favor indicarme el título y más o menos hace cuánto tiempo fue que leyó un último libro? ¿Hace cuánto tiempo y qué título tenía ese libro? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Muy bien. No, está muy bien. No estoy juzgando. Solamente El libro más bonito que yo he leído es el de María. ¿Pero hace cuánto lo leyó? Ay, Dios mío, hace unos 8 años, digo yo, Lick. 8 años. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, ¿quién tiene la sílaba VI? VI. ¿Puede por favor decirnos hace cuánto fue que leyó su último libro y qué título tenía? Hace como 2 años, Lick. 2 años. No me acuerdo el título que también estaba, que no me acuerdo del título. No se recuerda del título. Muy bien, no hay problema. Por favor, profesora Allison. Voy a cambiar la pregunta. Profesora Allison, ¿puede usted indicarnos cuál fue el último libro pedagógico que leyó? Ay, pedagógico, no he leído ninguno, Lick. Ya, muy bien. Ahí estamos, no hay problema. Profesora Evelyn Tipaz, ¿cuál fue el último libro pedagógico o de nuestro trabajo de pedagogía como docencia que leyó? Está el de estrategias. Ajá. ¿Hace cuánto lo leyó?
Hace 3 años. Hace 3 años. Bueno, es importante que como docentes estemos desafiando continuamente a nuestro cerebro, no solo con actividad física y mental, sino con también actividad académica. Ah, pero esta actividad académica es mental. Pues yo tengo como actividad mental este tipo de acertijos que hicimos al inicio. Esa es pura actividad mental, un poquito más complicada. Pero la lectura, aparte de ser, la lectura es fascinante, dependiendo de cuáles sean los gustos de cada quien. Pero es importante que ustedes y que yo leamos. Fíjense que el médico se mantiene leyendo libros que salen frecuentemente sobre nuevas enfermedades, sino cómo es que crearon estas vacunas contra el COVID. Tuvieron que haberse informado, tuvieron que haber leído, tuvieron que haber investigado. Pero el docente no se informa en su área laboral. Bueno, usted está hoy acá informándose, pero aquel compañero maestro que nunca quiso entrar al programa porque ¿para qué sirve? Decían. Eso no, ahí no se aprende nada, decían, ¿verdad? Entonces, aquel compañero maestro que no ingresó al programa, que no lee, que no se actualiza, no está desafiando a su cerebro continuamente. Ah, pero usted me dice que va al gimnasio. Sí, está desafiando su cuerpo, pero no su mente, no su cerebro. Su cerebro también necesita actividad. Y la mayoría de las neuronas se generan en la primera infancia. Allí generamos nuestra gran mayoría de neuronas que con el paso de los años se van acabando. Cuando leemos, mueren neuronas. Cuando usted piensa mucho, mueren neuronas. Imagínense, tenemos miles de millones de neuronas. Los científicos no han logrado determinar el número. Unos hablan de un número, otros hablan de otro número, otros de otro número, pero son miles de millones de neuronas las que tenemos en nuestro cerebro. Miles, millones. El tercer componente. Sí, diga. Las neuronas Como son tantas. para los niños ¿Se epilépticos, ¿se generan otra vez o ya no? No, las neuronas ya no se regeneran. Ah, ya no. Muy bien. No son como el resto de neuronas, perdón, no son como el resto de células de nuestro cuerpo, que sí se regeneran. Los científicos han determinado que las neuronas no se regeneran. Por eso la gente que fuma, imagínense, cada cigarro que se fumó, ¿saben ni cuántas neuronas mató? Cada vez que nos desvelamos, ¿saben ni cuántas neuronas matamos? No sé si tienen otra interrogante. ¿No hay? O sí hay, quiero ver. Profesor Luis, diga. Una pregunta, las células que tiene el cerebro, a eso se les llama neuronas, ¿verdad? Exacto, Las células sí. del cerebro. Ah, bueno. Sí, por eso es que, un ejemplo bien clarito, hay gente que ha padecido una enfermedad, bueno, de un parásito que se llama cisticercosis. Es un parásito que se encuentra en el nance, en las fresas, en la carne de cerdo, y no recuerdo qué más, en la lechuga, si no estoy mal, ahí se encuentra este cisticerco, es una como ameba. Entonces, usted no por eso va a dejar hoy de comprar carne de cerdo, ¿verdad? O fresas, o nances, o lechugas. Todo hay que limpiarlo muy bien. O hay que ver dónde han criado los cerdos. Ese es el factor. Pues sucede que viene Pepito, se compró sus 2-3 libras de pura carne sin hueso de cerdo, la cocinó a alta temperatura y se la consume y todo el asunto, pero resulta que uno de los pedacitos de carne que él consumió llevaba esta ameba, o llevaba el huevito de la ameba. Entra al torrente sanguíneo y se va directo al cerebro. Ese huevito, pues nace la ameba y empieza a comerse la masa gris, empieza a comerse el cerebro. Pepito empieza a convulsionar. ¿Por qué convulsionaría Pepito? Como dije, el cerebro, las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos. Cuando la ameba te comió un pedacito del cerebro, ya no hay conexión entre esas neuronas y ese impulso electrónico que no llegó a la otra neurona provoca que haya convulsiones.
Entonces, si es detectado a tiempo, pues algún nefrólogo le dejará, perdón, neurólogo le dejará algún medicamento para cicatrizarlo o matarlo o matar esa ameba. Si se determina a tiempo. Si no, puede generar daño irreversible en el cerebro. Hablemos del COVID, que es la pandemia que nos está agobiando a todos. Resulta que hay personas que se les ha intensificado la enfermedad y su nivel de oxigenación no llega a lo mínimo requerido, que es 90. Imagínense, se mantiene en 30, ya casi no puede respirar. Y sucede que a su cerebro le ocurre algo que se llama hipoxia, falta de oxígeno. Y esa hipoxia ya generó daño cerebral que no puede revertirse. O sea, puede que salga del COVID, pero tal vez vaya a quedar paralítico. O tal vez ya no pueda articular palabras muy bien. O tal vez ya no pueda escuchar. ¿Por qué cree usted que la gente que se ha infectado de COVID pierde el olfato y pierde el gusto? Diga, creo que es Juan Rolando, creo que significa JR, ¿verdad? Sí, diga. Por ejemplo, el estrés es una enfermedad mental o un, ¿qué? Algo mental, se podría decir. Si lo vemos desde el punto de vista del sistema nervioso, sí. Es una alteración del sistema nervioso, el estrés. La depresión. Fíjese que no mucho le escuché. ¿Y la depresión? Ah, la depresión puede ser producto de una emoción. Que las emociones tienen que ver con el cerebro, por supuesto, pero son influenciadas por el entorno. O sea, su cerebro no va a pensar hoy, mañana voy a amanecer deprimido. Usted no puede predisponer eso, sino que resulta por algún factor externo que le motive a. No sé si respondí su pregunta. Bien, muy bien. Gracias. Muy bien, gracias, no hay pena. El cerebro es el fundamento de la mente. El cerebro, como todos sabemos, es el soporte físico a través del que se objetivan las funciones de la mente, a través del que se generan, se producen las funciones de la mente y del resto del cuerpo. Pero ¿qué es la mente? Es la capacidad de razonar, de pensar, ordenar, crear y crear relaciones entre las ideas. Imagínense, capacidad de pensar, capacidad de razonar. Miren, estamos hablando del hemisferio izquierdo. Bueno, estas capacidades han recibido el nombre de procesos mentales. Algunos escritores han determinado que estos procesos mentales están divididos en 4. Ya voy a llegar a explicar cada uno de esos procesos mentales. Y usted va a decir, sí, tiene razón el escritor o no tiene razón. Las emociones se basan en juicios de valor que usted ejerce sobre algo. Si usted dice, esta clase queda aburrida, ese es el juicio de valor que usted le está dando. Si usted dice, esta clase está muy, muy animada, muy entretenida, ese es el juicio de valor que usted le está dando. Entonces, las emociones son producto de los juicios de valor. Usted dice, esa maestra me cae mal desde hace 2 años. Ese es el juicio de valor que usted le dio a la emoción que sintió en determinado momento hacia esa maestra. Juicios de valor. Su cerebro no está recordándole a usted, ella te cae mal, te cae mal. No, su cerebro ni siquiera se predispuso a eso. No, usted le dio un juicio de valor y por esa razón es que siente que no le agrada a la persona. Entonces, las emociones son influenciadas por el entorno, por la experiencia. La conciencia, esta depende de la actividad normal del cerebro. Pero nos podemos preguntar, ¿y qué será la conciencia?
será la conciencia? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué cree usted que es la conciencia? A ver, no les he preguntado a las compañeras. Yo creo que ya se me escondieron. Ah, no, ahí está. Con la sílaba yu. ¿Quién es? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Podría usted indicarnos para usted qué es la conciencia? El conocimiento que tenemos sobre nuestra propia existencia. Ah, muy bien, sí. ¿Solamente? Solamente. Sí, la conciencia es el conocimiento que tengo sobre mí mismo. El conocimiento que tiene sobre usted mismo, sobre usted misma. Aquí entra entonces el tema del cual el tema que tratamos hace 8 días sobre el autoconcepto. Pues su conciencia es su autoconcepto. ¿Qué conocimiento tiene de usted mismo? Habrá otros autores que también dicen que la conciencia tiene que ver con la moralidad, con asuntos de la moral. Que iba alguien en su vehículo y se atravesó un perrito o adrede lo atropelló y es que no tiene conciencia. Entonces la conciencia generalmente, esencialmente es el conocimiento de usted mismo. ¿Cómo piensa usted de usted mismo, de usted mismo? Esa es su conciencia. Hay gente que dice, yo no tengo corazón para hacer no sé qué actividad. No tengo corazón para eso. Usted se conoce. Hay compañeros maestros que no aceptan la dirección de la escuela porque se conocen. Saben muy bien que quizá deben exigir que se cumpla el horario de ingreso, horario de egreso, y como tiene muchos amigos ahí, pues que se pueden molestar, mejor no acepto. Eso es conciencia, conocerme a mí mismo, saber de qué soy capaz y saber de qué no he sido capaz. No dije no soy, no he sido capaz, porque estamos en constante aprendizaje. Desde la perspectiva filosófica se considera a la conciencia como la facultad que usted tiene como humano de decidir algunas acciones y sobre todo de hacerse responsable de las consecuencias que esas acciones acarreen. Si usted se inscribió a la licenciatura, sabía que una de las consecuencias era pues estar dedicando sus sábados a su autoformación. Entonces la conciencia nos hace ver desde la perspectiva filosófica que esa es una consecuencia, estar hoy acá, y que ese hecho de estar hoy acá va a generar otra consecuencia a futuro. Dios dirá cuál será la consecuencia a futuro. Pero desde el punto de vista de la psicología, se considera la conciencia como un estado que nos permite a nosotros, como seres humanos, interactuar con los estímulos externos. Y ahí vienen las emociones. ¿Cómo interactuamos nosotros con esos estímulos? Por ejemplo, yo tengo un hermano que tal vez lo conocen, trabaja en el municipio de Zacualpa, en el juzgado de paz, que él, si pierde el Real Madrid, no se le acerque nada porque está echando rayos, de verdad, o pierden los cremas, imagínense, echa rayos, que no le pase ni siquiera una mosca a la par porque explota. Cómo él interactúa con esos estímulos externos. A usted puede fascinarle el deporte, pero no va a dejar que los resultados deportivos influyan en su autoestima, en sus emociones. Pero hay personas que sí. Si no me cree, hace un par de días en el Facebook, no sé qué equipo, los temas creo que jugaron contra Sololá en Sololá y hasta hubo un bochinche y se pusieron a pelear y la verdad. O sea, ¿cómo entonces los seres humanos interactuamos con esos estímulos? Desde la perspectiva psicológica tratan de explicarnos que eso es conciencia. El cuarto factor, si no hay preguntas, continúo. ¿No hay? No hay. Bueno, Continúe. muy bien. A ver, yo creo que sí, alguien me levantó la mano. Profesor Luis. Una pregunta, ya que está hablando de la conciencia.
el caso de que alguna persona pierda esa conciencia y qué factores pueden ser los que influyen a que la persona pierda la conciencia. Ya no es consciente de sus situaciones, ya incluso hasta antes no le hacía daño a algo, ahora sí lo hace. Ya, bueno. Le escuché muy poco, pero creo que entendí su pregunta. Es que si que alguien hace daño sin querer, como que no es consciente de lo que está haciendo. Algo así. Algo así va. Repito la pregunta, Lick. Sí, es que casi no escuché. Perdone. Voy a repetir la pregunta. Digamos que usted está hablando ahorita de la conciencia, ¿verdad? Entonces, hay posibilidad de que una persona, pues antes era más consciente, pues quizás no le hacía daño a alguien, ¿verdad? Pero ahora sí, como que perdió la conciencia, ahora sí es capaz de hacer daño. Entonces, ¿verdad que es posible eso y qué factores pueden ser los que hagan que una persona pierda esa conciencia, incluso que sea más brusco, ¿verdad? Bueno, No sé. Yo creo que la conciencia no la perdió. Y creo que su pregunta está basada desde la perspectiva moral. Y Pepito era una persona muy amigable, muy sociable y ahora es peleonero y medio. Que hace daño, ¿no? O que le gusta estar insultando a los demás. Puede ser. No es un asunto de perder la conciencia. Creo yo que si lo vemos desde la perspectiva moral, pues Pepito se vio influenciado por un entorno que modificó su temperamento. Y ese temperamento vino a modificar su conducta. Pero Pepito está consciente de lo que hace. Pepito sabe que al golpear a otro niño le está haciendo daño físico y quizás sentimental. Pepito está consciente, él sabe qué es lo que está haciendo. Y sabe que eso que hace traerá consecuencias y tiene que afrontarlas. Entonces volvemos a la parte filosófica de que es conciencia. El saber que todo lo que hacemos acarreará sus consecuencias. Sí, profesora Angélica. Yo no sé si el profesor Juan Rolando quiere opinar todavía porque bajó su mano. Antes de darle la palabra a la profesora Angélica. Una pregunta. ¿Sí? En el aula, ¿cómo hacer? Como hay niños que llegan con así que 26 alumnos es igual a 26 conciencias diferentes, igual que la mentalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo llegar a hacer para que estos alumnos o niños mantengan una conciencia en la comunidad, pues, o sea, sean niños que sean conscientes de que necesitamos una comunidad donde todos se ayuden entre sí? Bueno, fíjese que dependiendo de la edad, muchos niños por su edad no tienen, no quiero usar el término de no son conscientes, sino que como que aún no razonan el hecho de que necesitamos como entes sociales de los demás y que debemos convivir en sociedad por su edad, porque recuerde que aún no ha llegado a su proceso de maduración la gran mayoría de los niños, pero pues yo creo que nosotros como docentes hemos hecho diversidad de actividades que coadyuvan a que trabajen de manera respetuosa, en armonía. Cuando usted hace trabajo colaborativo o cooperativo dentro del salón de clase, está cooperando usted también a que el niño tome conciencia de la relación que tiene con los demás niños. En el curso anterior, Desarrollo Cognitivo, recuerdo yo, si no estoy mal, fue en la 7ª o en la 8ª sesión virtual que se trató este tema específicamente. Que a cierta edad el niño ya toma conciencia de su posición en un entorno determinado, que pudiese ser el salón de clase o pudiese ser la escuela como tal, y empieza a convivir con sus demás compañeros. Recordemos que muchas de las prácticas han sido aprendidas en la casa, muchas de las prácticas, porque quizá me dice al niño le gusta estarle quitando la refacción a otro niño y lo amenaza con que le va a pegar. Pues habría que hacer un estudio de cómo vive ese niño. Ustedes en su informe de proyecto de mejoramiento educativo, ya cuando estén culminando esta carrera, tendrán que
investigar, como su proyecto va a ir destinado a mejorar los estándares o los índices educativos de su escuela. Entonces a usted le tocará investigar por qué razón es que los niños de primero primaria, o de segundo primaria o tercero primaria, son muy violentos. ¿Por qué? Tal vez la cultura influye en ello. Si no me cree, hay un municipio, no sé de qué departamento es, creo que es de San Marcos, que para Semana Santa, creo que es, hasta tienen permitido un ring ahí abierto y que se vaya a pelear quien quiera con quien quiera. No recuerdo el nombre del municipio. Y ya lo tienen como una tradición cultural, entre comillas. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los niños? Por eso es que entonces después los niños llegan a la escuela y creen que es normal agarrarse a golpes. Porque el adulto está educando con su ejemplo. Profesora Angélica, ahora sí, disculpe. No tenga pena, Lick. Sí, ¿es falso o verdadero que si una persona se altera y pierde la conciencia, o sea, si es falso o verdadero que pierde la conciencia y, o sea, se vuelve violento y le pega a las personas, ¿verdad? O en el caso de un borracho, que si es cierto que porque pierde la conciencia, o sea, no sabe lo que hace, por eso es que golpea o grita y todo eso, ¿qué hay de cierto con eso? Porque a veces dicen eso, ¿verdad? Se justifican que porque estaba borracho o porque se alteró y por eso hizo, no sintió lo que hizo, no pensó lo que hizo, ¿qué hay de cierto? Mire, la verdad es que su primer pregunta creo yo que iría más destinada a un profesional de la psicología, a un psiquiatra o algo así, pero le voy a responder lo que yo creo. Hay personas que padecen enfermedades en las que una emoción muy fuerte como que les bloquea y ya no saben qué pasó. Hay personas, se han dado casos de este tipo de... No recuerdo el nombre, no sé si es esquizofrenia o algo así, no recuerdo el nombre de la enfermedad. Y el segundo caso, usted me dice la persona bebió demasiado y no se recuerda al otro día. Mire, yo le puedo decir que eso depende. Si las bebidas alcohólicas que ingirió eran pues variadas, coloquialmente le decimos se cruzó, sí puede darse que tenga intervalos en los que no recuerde qué ocurrió. Pero si la persona se embriagó con un mismo tipo de licor, sí sabe qué está haciendo. Aquel hombre que llega en estado de ebriedad a su casa a gritarle a la familia, a querer golpear, él sabe qué está haciendo. Al otro día dice, no me recuerdo. Esa es su justificación, pero sí sabe qué estuvo haciendo. Ahora los que sean, como decimos, los que se cruzan, porque quizá ya incluyeron otro tipo de droga. Recordemos que el licor es una droga. Incluyeron otro tipo de drogas, es muy probable que ellos sí tengan lapsos de que no recuerdan a dónde fueron, con quién estaban, dónde estaban, porque se ha ocurrido que van las señoritas a las discotecas, a los bailes y ¿quieres un agua? Muchas gracias, y saben, ¿y qué le echaron ahí? Y hasta que despertó estaba a saber ni dónde, y quizás está abandonada, no se recuerda de nada, es posible, pero es más por influencia de algún otro químico. No sé si respondí su pregunta. Gracias, Link. Sí. Muy bien, por eso es que muchas personas le dicen a las señoritas, si vas a un baile, no aceptes bebidas que ya estén destapadas, espera que la destapen enfrente tuyo. Eso es lo que yo he escuchado. Ahora, no es que yo esté metido en bailes, que quede claro. Bueno, el cerebro humano nos dota a todos de curiosidad por naturaleza. En el curso de desarrollo cognitivo, y vuelvo a tomar ese curso porque como dije, este es seguimiento de él, hablamos de que el niño es curioso. El niño es curioso. Y mi pregunta es, ¿el adulto será curioso? ¿Qué dice el profesor Juan Rolando? ¿El adulto será curioso? El profesor Juan Rolando dice que yo creo que dijo que sí. Pues bueno, la curiosidad es la madre de la creatividad. El ser humano es curioso. O sea que ese dicho de que la curiosidad mató al gato habría que modificarlo un poquito ya. Porque nuestro cerebro
nos dota a nosotros naturalmente de curiosidad. Y esa curiosidad nos ha llevado a tener grandes avances, tanto científicos como astrónomos, como médicos, pedagógicos. Hablemos del término educativo. Me imagino que alguien por curiosidad se le ocurrió abrir una subreunión de Zoom con los estudiantes, se dio cuenta que le funcionaba y se quedó. Y quizás no fue este año, ni el pasado. Y Zoom ya tiene como 15 años de estar. Quizás lo hicieron en otro país hace 12, 13 años y nosotros hasta ahora nos enteramos, ¿verdad? Y ya. Entonces, ¿por qué aprendemos muchas veces? En primer lugar, porque le damos un juicio valor de que es algo que nos interesa. Cuando algo nos interesa lo aprendemos. Pero nos interesa porque nos genera curiosidad. Por eso lo aprendemos. El sistema nervioso puede ser estudiado en muchos niveles, desde sus comportamientos complejos como el habla o el aprendizaje, hasta interacciones de moléculas en la forma individual. Puede ser estudiado entonces desde cómo es que un niño de 3 años que ha sido influenciado por Discovery Channel y ya está hablando de glaciares, de ornitorrincos, de la Pangea y de los reinos o de los reinos habla de los reinos de la naturaleza, la botánica, etcétera, etcétera. ¿Cómo un niño de 3 años está hablando de ese tipo de temas? Bueno, quizá no todos los de ahora, porque los de ahora ya vienen otro tipo de cosas. Nuestros niños ya están viendo juegos como Free Fire y ese tipo de juegos que realmente no colaboran a su aprendizaje. Pero, ¿cómo es que el niño aprende a hablar? Bueno, ¿y cómo es que el niño aprende? ¿Cuáles son sus formas de aprendizaje? ¿Será auditivo letrado? ¿Será visual auditivo? ¿Cómo aprende? Todo este tipo de niveles de comportamiento de nuestro cerebro, cómo es que aprende nuestro cerebro, se encarga. Sí, diga Lick. Gracias, Lick. Muy importante la relación que tiene la actividad física con la neurociencia. Una persona que realiza actividad física por lo menos 180 minutos por semana, se ha comprobado que viene a afectar positivamente en sus elementos neuronales, ¿verdad? Cerebrales, que una persona que no realiza actividad física durante toda la semana. Número 2, lo que mencionabas, la cuestión del sueño. Es sumamente importante que todos podamos tener el descanso adecuado. Es diferente en cada etapa, ¿verdad? No duerme lo mismo un niño que un adulto, que un anciano, la misma cantidad, ¿verdad? Entonces quería referirme y al último, que es la alimentación. 3 aspectos que son muy importantes para fortalecer, ¿verdad? La neurociencia no está alejada de la cuestión física. Al contrario, ¿verdad? Están enlazados. Siempre me gusta hacer la invitación para la cuestión de la actividad física, que quiere mucha disciplina también, ¿verdad? No es fácil. Más ahora en tiempo de pandemia, que estamos encerrados y quiere mucha disciplina, y la disciplina viene del cerebro. Y tratar de adecuar mi actividad diaria y pues tomarme unos 20, 25 minutos para hacer cualquier actividad física que se realice. No es necesaria que sea ya deportiva, sino que actividad física sencilla, ¿verdad? Y más para todos nosotros que ya tenemos más de 30, 35 años en esta sala, nos puede ayudar realmente bastante, ¿verdad? Y es de gratis. Salir a caminar por ahí 15, 20 minutos es de gratis. El dormir bien, pues ya a veces ya no se nos da tanto por tanto que hacer, pero alimentarnos sanamente, ¿verdad? Con esos 3 elementos, pues dando unos añitos más de vida, ¿verdad? Gracias, Lick. Muchas gracias. Bueno, y quiero traer a colación de que el cerebro es impresionante porque tiene la capacidad de responder ante muchos estímulos. Y
y en la actualidad, en pleno siglo XXI, quizá más adelante, cuando ya no estemos nosotros, lo logren hacer, no han logrado inventar una máquina que funcione como nuestro cerebro. Aunque ya en algunos países hay robots que están operándose de manera autónoma, en algunas partes, pero no han logrado crear una máquina tan perfecta como el cerebro humano. Puede responder ante diversidad de circunstancias. Por ejemplo, va Esteban en su vehículo en plena, bueno, hablemos de aquí a Guatemala y sobre todo de madrugada. Imagínense, después de los encuentros hay una gran niebla y va a determinada velocidad y no lleva muy buenas luces. Imagínense, y adelante hay un vehículo que chocó con este paredón que divide las dos rutas, el de ida como el de vuelta. ¿Y qué hace Esteban? En el instante reacciona y da un timonazo hacia el otro lado, o se queda paralizado. ¿Usted qué cree, profesor Luis? ¿Qué cree que hace Esteban? Perdone, ¿me podría repetir la pregunta? Pues, va Esteban por el carril de rápido y hay mucha niebla y va a determinada velocidad y de repente hay un vehículo allí que acaba de accidentarse y Esteban va directo a ese vehículo. ¿Qué hace Esteban en ese momento? Tiempo me imagino que como decimos nosotros, se le sube la adrenalina y automáticamente el cerebro pues actúa. Hay una parte del cerebro, no me recuerdo yo, que actúa así automáticamente, sin necesidad de pensar y voy a hacer esto y el otro, sino que automáticamente se pone como activo y busca la manera de salvarse, ¿verdad? Porque como que el cuerpo tiene algo automático, usted lo sabrá ya más con palabras técnicas, ¿verdad? De que el cuerpo automáticamente busca la manera como salvarse, ¿verdad? Entonces, por medio de la adrenalina, ¿verdad? Entonces, imagino que lo que haría él ahí en ese momento sería tratar de esquivarse si todavía pudiera, ¿verdad? Bueno, las dos opciones que le di puede ser que las aplique Esteban. Puede ser que entre en lo que los médicos llaman shock, se quede paralizado, frene de golpe o acelere más. O sea, nuestro cerebro puede reaccionar de diversidad de maneras ante estos impulsos. Muchos le han llamado a este tipo de sucesos reflejos. Entonces, nuestro cerebro tiene esa capacidad, puede reaccionar. ¿Qué sucede con una computadora cuando usted está haciendo su tarea, su trabajo, y se trabó? ¿Será que puede reaccionar? Muchas veces usted tiene que apagarla y volverla a encender. No puede todavía la computadora, a pesar de que es bastante compleja, bastante complejo su sistema operativo, no se puede equiparar todavía al cerebro humano. Se cree, hay muchos libros de ciencia ficción y hay muchas películas de ciencia ficción que plantean que en el futuro las máquinas serán completamente autónomas, tendrán las mismas capacidades que el cerebro humano, etcétera. Hemos leído de todo y hemos visto de todo, pero hasta hoy no ha sido posible. Una noticia que yo leí ayer es que en las personas que no tienen movilidad corporal, que son paralíticas, ya la FDA en Estados Unidos autorizó que les implanten un chip para que su cerebro le ordene al cuerpo moverse. Es impresionante cómo va avanzando la ciencia, de verdad. Entonces dicen que es tan pequeñito el chip que pues lo pueden inyectar y automáticamente con el torrente sanguíneo se va a alojar a determinado punto del cerebro y de ahí empieza el chip empata con el cerebro y a través del chip empieza a dar órdenes a las extremidades, a la columna vertebral, etcétera, para que pueda moverse. Algo que para algunos quizás sea bien visto y para algunos otros quizás no sea bien visto, pero lo que sí es hecho es de que este es un acto sin precedente alguno. Jamás se había visto en la historia de la humanidad algo parecido y en Estados Unidos ya es una realidad. Hace algunos días también fue noticia el primer trasplante de brazos y piernas en seres humanos. Primer trasplante de brazos y piernas en seres humanos. Cómo nuestro cerebro
hace que el cuerpo se acople a un miembro que no es suyo originalmente. Las complejidades de nuestro cerebro. Seguimos. El señor Miguel Ángel de la Cruz Vives fue citado por Gómez Cumpa, José, y él planteó que los procesos mentales de percibir, sentir, recordar, imaginar, desear, pensar, etc., son propiedades emergentes de sistemas neurológicos, pero algunos psicólogos han determinado que lo que plantea este señor se divide en 3 procesos mentales muy generales. Otros dicen que en 4. Pues yo les voy a hacer mención de los 4 procesos mentales porque son los que me parecen más lógicos. El primer proceso mental es que nosotros recepcionamos la información o recibimos la información a través de nuestros sentidos. Recuerde que aquel niño que está explorando su mundo, la mayoría de niños que están gateando, lo primero que hacen es que encuentran algo tirado. ¿Y qué hacen con eso? ¿Le dicen a usted que hay algo ahí tirado o no? ¿O qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los niños? Encontraron una bolita de algo ahí en el suelo y la recogen, y luego ¿qué hacen con ella? Si son bebés, están gateando. Todavía está gateando el niño. automáticamente a la boca. A la boca, ahí está. Está recepcionando la información de su entorno, específicamente ese objeto, a través de sus sentidos. ¿Lo vio? ¿Lo palpó? Y a la boca. Bueno, entonces recepcionamos la información a través de la percepción. Y acá el señor Miguel Ángel dice que el percibir es un proceso mental. Luego de que hemos percibido, esa información se almacena en nuestra memoria. Segundo proceso mental. Primero, obtenemos la información a través de nuestros sentidos, la almacenamos en nuestra memoria y ahí vamos 2 procesos mentales. Y el tercer proceso mental está condicionado por las creencias. Recibimos la información, almacenamos la información, la ordenamos, pero con base en nuestras creencias. Recibimos esa información, la almacenamos, la ordenamos, damos prioridades con base en nuestras creencias, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, qué es importante y qué no es tan importante de la información que recibe. Y por último, el cuarto proceso mental es de que usted lleva a la práctica o emplea ese conocimiento. Yo no sé si usted leería el libro, un libro de Oscar Wilde que se llama, déjeme ahorita le digo, no me recuerdo el nombre, la verdad lo leí hace muchos años, no recuerdo el nombre, pero creo que habla sobre un espejo. No voy a recordar el nombre y si lo tengo se los voy a compartir. Es una historia de un homosexual que es muy bueno para, que es un artista bueno para pintar, para hacer dibujos. Pero, ¿usted cree que culturalmente en Guatemala este libro sería popular en las escuelas? ¿Sería popular o no? Culturalmente. No. No, porque somos un país culturalmente doctrinal y las doctrinas no aceptan el homosexualismo. Por lo tanto, no vamos a estar propiciando la lectura de un libro que incite a eso o que hable bien de un personaje así. No recuerdo el nombre del libro, me tengo que recordar. Pero bueno, entonces la información es condicionada por nuestra cultura. ¿Cómo la ordenamos? ¿Qué es prioridad y qué no es prioridad? Bueno, hablemos incluso en pleno siglo XXI de educación sexual. ¿Usted hablaría libremente de educación sexual en su escuela? ¿Sí o no? Suponiendo que volviésemos a la presencialidad en el mes de septiembre y le tocara platicar del tema con sus estudiantes, ¿lo haría? ¿O no lo haría? Profesor, a ver, mejor pregunto directamente, como que no quieren participar o están almorzando todavía. A ver, con la sílaba ne,
Creo que no le he preguntado. Sí, Lick. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Nelly. 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 Ujú. ¿Usted es docente de preprimaria o de primaria? Primaria. Primaria, perfecto. ¿Usted hablaría del tema educación sexual con sus estudiantes? En su Eh, comunidad. yo diría que sí, Lick, pero muchas veces lo hacemos de una forma general y no nos adentramos bien al tema, ¿verdad? Por cuestiones culturales, como usted dice, y porque a veces a los papás, ¿verdad? No les gusta que nosotros tratemos el tema con los niños. Ujú, sí, usted recibió la información, la almacenó en su memoria, pero la clasifica, porque esa clasificación va a estar condicionada por la cultura. Y cuando la aplica con sus estudiantes, ya les da la información un poquito digerida, un poquito más light, ya no es tan explícita la información que les va a dar, porque culturalmente así estamos condicionados. Yo no sé si el Lick Osman quería participar de nuevo porque tenía la mano levantada, o era la de hace un rato. No, Lick, ahí estamos. Ah, bueno. Entonces, culturalmente estamos condicionados, pero si usted algún día, o quizá ya lo hizo, ¿verdad? Viaja a Estados Unidos o viaja a Europa, pues allá es muy común que se hable de este tipo de temas de manera explícita. Es muy común. Entonces ellos, su cultura no es similar a la nuestra. Es un poquito más, entre comillas, liberal, porque el adolescente de 17 años puede irse a vivir a un apartamento con su pareja y ya. En Guatemala no. En Guatemala somos más hogareños, más de casa. Pero esa es nuestra cultura. Hay dos niveles de descripción del cerebro que no podemos y no debemos confundir. El primer nivel, que tiene que ver con el funcionamiento de las neuronas, se conoce con el nombre de micropropiedades. Este se encarga del estudio de la estructura y el funcionamiento de las neuronas. Y el segundo nivel, que se encarga del estudio de la estructura y del funcionamiento de los procesos mentales como tal, se llama macropropiedades. Porque recuerde usted que las neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos, pero el hecho de que usted perciba la información, yo no sé si en el curso de desarrollo cognitivo tuvieron alguna actividad de percepción a través de una técnica psicológica llamada la Gestalt. Si no, me comprometo a que en la próxima sesión voy a incluir la Gestalt como inicio para que practiquemos nuestra percepción. ¿No trabajaron nada de eso? Ese silencio me dice que no. Bueno, ¿cuál era el cuarto tema? Ahí les estoy dando una pista. El cerebro y las emociones. Ah, perfecto. Miren, el cerebro y las emociones. Cuando alguien se gradúa está muy feliz. El cerebro y las emociones. Debemos reconocer entonces que la neurociencia es un campo que tiene áreas de conocimiento que aportan en muchos aspectos a comprender cómo es la estructura, cómo es el funcionamiento, cómo es nuestro sistema nervioso, cómo es su bioquímica y cómo es que nuestro cerebro responde, cómo es que nuestro cerebro reacciona, cómo es que con cosas tan sencillas. Usted va a una piscina y le quedó agua en el oído, le generó una infección y empieza a afectar algo importante de usted, que es ¿qué cosa? ¿Qué siente una persona que tiene infección en el oído? Aparte del dolor, ¿verdad? ¿No? Tal vez no me doy a entender. Bueno, usted se monta a una bicicleta que tiene 2 ruedas y logra conducirla porque emplea bien una cosa. ¿Cuál es? El equilibrio. El equilibrio. Imagínense. ¿Cómo es entonces que el tímpano controla el equilibrio? Se conecta con nuestro cerebro y la persona que tiene algún problema, imagínense,
Han habido personas en otros países que se les ha incrustado algún insecto al oído y hasta dejan de hablar, no pueden hablar. Les está mordiendo el tímpano el insecto este y pierden el equilibrio y sienten que se caen, etc. O sea, los seres humanos somos tan vulnerables, pero todo tiene que ver con el trabajo o el funcionamiento de nuestro ser. Las emociones son funciones lógicas específicamente de nuestro sistema nervioso y que éstas mantienen activa la vida mental, porque las emociones tienen lugar en nuestro cerebro, pero nuestro cerebro, como dije al inicio, no tiene control sobre ellas. Al decir no tiene control sobre ellas, no quiere decir que su cerebro no genere las emociones. Me refiero a que su cerebro no predispone las emociones. Y por eso daba el ejemplo. Usted ganó un campeonato X o Lee Goldman se fue a una competencia de atletismo, se ganó el primer lugar, está muy feliz, pero recibe una noticia no muy agradable y esa emoción que tenía al inicio fue sustituida por otra. Pero fue algo inmediato. Aunque hay personas que a pesar, hay deportistas que están en medio de lo que disfrutan el deporte y reciben una mala noticia y logran controlar la emoción. Ellos logran controlar la emoción en un porcentaje, no totalmente, porque no pueden decir, no me afectó. Sí afecta. La creación de las emociones es una de las funciones más complicadas de nuestro cerebro, por la variabilidad que éstas tienen, por la influencia que éstas reciben del entorno, porque dependen del momento, dependen de qué está pasando usted. No sé si se enojó, no sé si se puso a reír, se puso a llorar, pero todo tiene que ver con el momento. Si usted iba por la calle con su hijo pequeño y pasa otro niño en bicicleta y lo golpea y su hijo empieza a llorar, usted se enoja. Esa es una emoción que fue generada por un factor externo, que fue que el otro niño golpeó a su hijo. Pero debemos reconocer que desde la antigua Grecia, desde hace muchísimos años, no se consideraba las emociones como parte de la mente, sino que era algo totalmente aparte. Los tenían como un estudio separado de la mente. Hoy nosotros sabemos muy bien que las emociones son producto de nuestro cerebro, por lo tanto se deben estudiar conjuntamente con él. Nuestra cultura también influye en nuestras emociones. Pues la cultura guatemalteca o la cultura en la cual nosotros hemos sido criados es muy diferente a la de otros países. Por ejemplo, usted va a, no sé si es en la China o en Japón, donde comen cucarachas. Usted dirá, la gran que asco eso, pero pues, culturalmente para ellos es parte de su gastronomía. Entonces imagínese que usted viaje a ese país y le pasen un plato con cucarachas fritas. Híjole, qué complicado, ¿verdad? Muy complicado. Incluso se considera, en Guatemala se considera que si alguien tiene o produce un erupto en un almuerzo es una falta de respeto. Pero hay países en los que si usted no genera eruptos, quiere decir que usted no está satisfecho con la comida que le dieron. Entonces todo este asunto cultural también infiere en nuestras emociones. Absolutamente todo. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún reclamo? ¿Hay o no hay? Diga, profesor Luis. Dijo una pregunta, lo de la ansiedad, ¿pueden que sea? ¿Eso es una enfermedad que afecta las emociones? Me dijo, perdón, la ansiedad, es que no mucho le escucho. Sí. La ansiedad es una enfermedad que puede afectar las emociones, o en sí, cuando le afecta las emociones, resulta siendo una ansiedad. Fíjese que la ansiedad puede afectar nuestras emociones. Yo les voy a contar algo. Hace más o menos, no sé, 2 meses, mi mamá cumplió años, ¿no? Hace 3 meses. Y un domingo yo estaba en inducción
y me desconecté un momentito de la inducción para que viniera aquí a la puerta de mi casa y yo le diera el abrazo y su regalo, y resulta que ella sin mascarilla y yo sin mascarilla, feliz cumpleaños y todo el asunto, ¿verdad? Y se fue para su casa y yo regresé a la inducción. Eso fue domingo. El miércoles por la noche me enteré que ella dio positivo a COVID. Híjole. Y yo la abracé y le di el beso en la mejilla y sin mascarilla y todo el asunto, imagínense. Y el día jueves iba para el centro de salud a hacerme un hisopado negativo, pero me dijeron que tiene que regresar el lunes porque puede ser que aún no haya dado síntomas y si esté infectado. Un amigo que es médico me dijo, tenés que estar dentro de tu casa aislado con mascarilla, es mejor prevenir que lamentar. Y estuve con mascarilla el resto de la semana. El lunes temprano, pues quiero hablar de la ansiedad. El viernes, en determinado horario de la tarde, yo sentía que no podía respirar. De verdad, ya estaba hasta poniéndome mal humor, ya estaba muy preocupado, sentía que no podía respirar. Miren ustedes, qué horrible este asunto. Cuando uno pasa por este proceso de que tuvo contacto con un positivo, y aunque uno no tenga nada, uno siente todos los síntomas, que no puede respirar, que le duele la espalda, que le duele la cabeza, que tiene fiebre, que está sudando. Es una ansiedad horrible. Entonces sí, la ansiedad ejerce mucha influencia sobre nuestro estado de ánimo, de verdad. Pues gracias a Dios fui el lunes siguiente a hacer mi hisopado negativo y a volar esa mascarilla porque ya no la aguantaba. Pero sí, es este tipo de sucesos, de ataques de ansiedad son bien difíciles. Y eso que solo fue una vez. Imaginemos a las personas que padecen de ataques de ansiedad frecuentemente. Qué difícil debe ser estar en sus zapatos. Sí, diga. Perdone. Es normal entonces que toda persona tenga ansiedad o esté con situaciones así de muy ansioso o que, como dice usted, como la situación que usted estuvo, ¿verdad? Donde estaba más que todo muy preocupados y adelantándose a los hechos, ¿verdad? Pero entonces, es normal entonces de que una persona tenga esas situaciones de ansiedad. Mire, yo creo que si lo vemos desde el punto en que usted se mantiene ansioso porque se está pensando mucho en su trabajo, en su familia, hasta cierto punto digamos que es normal, porque hay una razón de ser de esa ansiedad. Pero si la persona se mantiene ansiosa y ni ella sabe por qué, creo que lo mejor será que vaya y visite un profesional que pueda apoyarle. Pero si usted es de las personas que se mantiene muy ansioso y esta ansiedad deriva muchas veces en un factor o genera el factor de desorden alimenticio. Hay gente que se mantiene muy ansiosa y su forma de calmar ansiedad es ir a ver qué hay en el refrigerador y a comer a cualquier hora. Entonces, puede ser que haya algo que esté provocando esa ansiedad. Habría que preguntarle qué le preocupa, qué es lo que tiene a la persona así tan estresada y ansiosa. Entonces, si sabemos qué es lo que le preocupa, pues podemos decir que es normal que esté ansioso, pero la persona tiene que aprender a controlar esa ansiedad, porque si no, puede tener problemas en su sistema nervioso, se puede alterar. Ahora, hay personas que han consumido algún tipo de estupefacientes y esto vino a alterar su sistema nervioso, y cuando quieren dejar de consumirlo se mantienen muy ansiosos. Por ejemplo, las personas que consumen tabaco y de golpe quieren dejar de consumirlo, se mantienen malhumorados, ansiosos y de todo, pero es por eso mismo. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a las 2 actividades de hoy, que nos corresponde la quinta parte de la sesión. Vamos a trabajar una infografía. Entendemos por infografía que se divide en 2 partes: info de información y grafía de imágenes. En parejas, yo sugiero que sean parejas. Si ustedes quieren trabajarlo de manera individual, también están en libertad. Ahora, tríos yo creo que sería mucho, entonces mejor parejas. En parejas van a trabajar una infografía basada en el tema, específicamente en la temática que desarrollamos hoy en relación a la neurociencia, y esa infografía debe responder
a las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve la neurociencia? ¿Cuáles son los objetivos de la neurociencia? ¿Qué aportes brinda a la educación la neurociencia? ¿Qué aportes nos brinda? Y pues como dije, trabajan su infografía, pueden usar, la semana anterior creo que les mencioné Genial y Canva, podemos usarlas nuevamente, ahí ya vienen plantillas prediseñadas para crear infografías. Y solamente tenga cuidado con la plantilla, que no diga premium, o las imágenes que usted vaya a tomar, que trae imágenes también, que no diga premium, porque si aparece así, entonces no va a poder descargarla ni guardarla, porque hay que pagar por esas imágenes, pues pueden costar de $1 hasta $12. Entonces busque que las imágenes no tengan ahí que digan premium y que sean gratuitas, al igual que la plantilla de su infografía. ¿Alguna pregunta en relación a esta tarea? Si me vuelven a preguntar el horario, ya está en la plataforma habilitado hasta las 6 menos 1 minuto para que puedan subir la tarea. Así tendrán más o menos 3 horas para hacer las dos actividades, y las dos actividades son en pareja. O sea, la misma pareja que usted elija para hacer la infografía va a elegir también para hacer la siguiente actividad. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay? Muy bien. La siguiente actividad la titulé Neurona y Aprendizaje porque en el Classroom aparece este link que usted puede ver acá abajo. En ese link, al dar clic, nos va a abrir un video de YouTube en donde nos están explicando cómo es todo este proceso de comunicación neuronal, cómo se da la sinapsis y todo este asunto, y nos explican qué acciones ejecuta nuestro cerebro, qué hace nuestro cerebro. Entonces usted va a crear un cuadro de doble entrada, entiéndase como cuadro de doble entrada, un cuadro con 2 columnas, y del lado izquierdo usted va a anotar acciones del cerebro, y del lado derecho usted va a anotar actividades que usted proponga para desarrollar con sus estudiantes que propicien el aprovechamiento de las actividades de nuestro cerebro. Actividades que beneficien al cerebro. ¿Qué actividades? Por lo menos 3. Si usted quiere enlistar más, tampoco hay ningún problema. Como están trabajando en pareja, creo yo que 2 personas piensan mejor que una. ¿Alguna pregunta? De verdad, no hay. Bueno, vamos a estar haciendo las actividades en la etapa asincrónica, aunque ustedes pueden seguirse comunicando conmigo vía WhatsApp por cualquier duda, por cualquier asunto. Allí estoy para atenderlos hasta que culmine el horario de la clase, ¿verdad? Que sería hasta las 5 de la tarde. Aunque incluso usted me escribe 5:30, yo lo voy a atender, no se preocupe. No hay ningún problema. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por haber asistido a la sesión. Y quiero de nuevo suplicarles que me activen sus cámaras para las 2 fotografías de cierre. Y por favor, no se olviden de enviarme la fotografía que se tomaron mientras estábamos en actividad sincrónica, que esas son específicamente para mi informe. Por favor, no se olviden de llenarme el link, de registrar su asistencia en el link. Solamente 7 personas. Voy a leer los nombres: Evelyn Tipaz, Ana Conos, Heidi Berriondo, Luis Félix, Ana Delmi Rodríguez, Nelly Laura Berriondo y Angélica Dominga. Solo 7 personas han registrado su asistencia en el link. Y habemos en sala, a ver, hay 10 participantes, 9 participantes, sin contar al licenciado Osman y sin contarme yo. O sea que 2 personas que están en sala no han registrado su asistencia, y suplico de que por favor lo hagan. Muy bien, muchas gracias. Solo nos falta la profesora Allison y el profesor Juan Rolando con su cámara. ¿No quieren que los miremos? Muchas gracias. Profesor Juan Rolando. Muy bien. Vamos con las fotografías. Profesor Juan Rolando no quiere o no. Ahí estamos. Muy bien, gracias.
A la cuenta de 3 vamos con la primera fotografía. 1, 2 y 3. Solo la almaceno y vamos con la segunda. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muchas gracias. A ver, ahí está. Muchas gracias. Nos volvemos a ver el próximo sábado. Por cualquier inconveniente, cualquier duda, estoy a la orden en el WhatsApp. No sé si el licenciado Osman tendrá alguna información para finalizar. No, Lick, buen provecho para todos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Feliz tarde.